Bueno, bienvenidos a la parte 2 del presente simple, donde vamos a ver ahora el uso del auxiliar, the auxiliary does, ¿sí? En el video anterior habíamos visto cómo usar do, ¿sí? Con sus respectivos pronombres, cuál es la función del auxiliar. Vimos también cómo hacer oraciones afirmativas y negativas. Y aprendimos que don't es no, sería el no nuestro. Bien, ahora con does sucede lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta algunas reglas y no olvidarlas. Como hemos repasado el año pasado y en el video anterior, los auxiliares son palabras, do y does, que por sí solas no tienen significado, ¿sí? Pero que sí le da sentido a la oración conjugando el verbo, es decir, dándome la ayuda para que yo sepa que esta oración, cada una de estas oraciones que ahora les voy a leer, que las tomo de ejemplo, estén en presente simple, ¿sí? Me ayudan a que me dé cuenta que estamos hablando sobre acciones que hacemos, como hemos dicho antes, cotidianamente, ¿sí? Me ayuda a diferenciar el presente simple, o sea, las cosas que hago a menudo, a diario, de las que ya hice, o sea, antes, y de las que estoy por hacer. Y también el auxiliar me ayuda a decir que no, como lo dije antes. La forma de decir que no con does es doesn't, y también significa no, y me ayuda a formular preguntas, ¿sí? Entonces arrancamos. Acá en este video tomo de ejemplo como routine actions, acciones de la rutina, have breakfast, work, study, eat, ¿sí? Bien, entonces ¿cómo hago para contar en qué momentos y de qué manera, en qué momentos, más que nada hay alguna persona, perdón, porque ahora vamos a hablar en tercera persona, realizan estas actividades. Entonces, primero otra vez arranco, como había explicado en el video anterior, con la persona a la que yo quiero hacer referencia. En este caso yo tomé, por ejemplo, de persona Laura, ¿sí? Y acá les aclaro, porque esto lo venimos practicando desde principio de año y lo practicamos un montón el año pasado, que Laura es lo mismo que decir she, ¿sí? Y tomo el verbo desayunar, have breakfast, con una diferencia, que ahí la marqué con color. Como verán, no escribí have, sino que escribí has breakfast at 7 a.m. Laura desayuna a las 7 de la mañana. ¿Por qué yo marqué esa S con color? ¿Por qué está distinto de lo que yo lo escribí acá? Porque las oraciones en presente simple que empiezan con she, he o it, al verbo que yo quiero emplear en la oración, le tengo que poner, porque así lo dice la regla, una S al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no le hago esa modificación, me van a estar diciendo Laura, y si yo acá en vez de has hubiera puesto have, estoy diciendo Laura desayunar a las 7. Y eso ustedes saben que está mal. Para que esto no suceda, la regla les dice acá, todas las oraciones afirmativas que empiecen con los pronombres he, she o it, las acciones se escriben con S o ES al final, o sea, al escribirse, ¿sí? En el caso de los verbos que empiecen con have, ¿sí? Cambia y se escribe has. Esto es muy importante que lo memoricen, porque si no, la oración queda escrita de manera incorrecta. Y yo no estoy avisando en qué tiempo de verbo estoy hablando. Por eso digo que el auxiliar me ayuda a definir en qué tiempo de verbo estoy
enunciando una actividad o una acción. ¿Por qué lleva S? Lo voy a explicar de otra manera que también lo vemos en la escuela. Vieron que en el video anterior, las oraciones con do, ¿sí? Los pronombres que van con do, acá los tengo, y acá están las oraciones, a ninguna le puse S, play, watch o go. ¿Por qué? Porque todas las oraciones cuyos pronombres I, you, we, they, ven que son los mismos que van con do, los verbos no llevan S. ¿Por qué? Porque do no se escribe con S. Esta es una forma muy casera, muy básica de aplicar la regla y no olvidarme. Si do no tiene, como no lo escribo con S, entonces a los verbos de la rutina que yo quiero utilizar en las oraciones, no le pongo la S. ¿Sí? En cambio, ven que das se escribe con ES al final. En realidad, si yo saco la S al final, se transforma en do. ¿Qué quiero decir con esto? Que das es, digamos, el hermano de do, pero con S. Entonces, todas las oraciones que estén con estos pronombres que ustedes ven acá, ¿sí? Van a ir acompañadas de un verbo que tenga S al final. O sea, lo tengo que modificar, agregarle la S. ¿Por qué? Porque son los que van con das y das tiene S. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con el segundo verbo, work. Tomás, que es lo mismo que decir he, o sea que yo puedo empezar la oración con he, o puedo decir Tomás, ¿sí? No puedo decir las dos cosas al mismo tiempo, o una o la otra. Yo se los muestro para que recuerden esto de tener presente siempre qué pronombre reemplaza un nombre propio, ¿sí? O sea que acá Tomás se puede reemplazar por he, pero tengo que elegir cuál de los dos quiero usar. Entonces, Tomás works, fíjense que pasé de work sin S a works con S. ¿Por qué? Porque está he. Tomás es lo mismo que he. Entonces, he es el que va con das. Das tiene S, el verbo también. ¿Sí? En IBM, at IBM Company, es una empresa de computación, ¿sí? De computadoras. Entonces, Tomás trabaja en IBM. ¿Por qué es presente simple? Porque esto es algo que él hace, es una verdad, ¿sí? Una afirmación, algo que él hace habitualmente. Luego tengo my teacher. My teacher es reemplazable por she. O sea que la oración la puedo poner my teacher o puedo poner she. Always, siempre. Y acá tomo el verbo estudiar, study. Fíjense que lo cambié a studies, ¿sí? Después en otro momento veremos cuáles son las reglas ortográficas para cambiar la Y de study con Y a I latina ES. Eso es lo de menos. Lo importante ahora es recordar que como la oración empieza con she, al verbo que utilicé study le puse es al final, ¿sí? Entonces, mi maestra o ella, she always studies, estudia durante o en la mañana, in the morning. ¿Ok? ¿Por qué entonces le pongo la S? Porque está she. Y si miro, she está con el auxiliar das. Y das lleva S. ¿Ok? Entonces, para que la oración me quede redactada de manera correcta, hago esa modificación en la acción. La última dice, my dog, mi perro, y tomo el verbo eat, comer. Yo no puedo decir, mi perro, no pongo la S, comer, comida, food for pets, comida para alimento para mascotas, ¿sí? Tengo que decir, mi perro come. ¿Cómo hago eso? Poniéndole la S al final. Entonces, puedo usar my dog
O puedo usar el pronombre que reemplaza a los animales u objetos. It. It eats o my dog eats, come, no comer, come alimento para animales, para mascotas. ¿Sí? ¿Por qué pongo la S? Porque my dog es lo mismo que poner it. ¿Sí? It es el que lleva el auxiliar das, que tiene S. Entonces esa S del das se la lleva el verbo. ¿Sí? Esta parte la van a tener que mirar varias veces y les sugiero que tomen apuntes. ¿Sí? Y ahí vuelvo a explicarles todas las oraciones afirmativas que empiecen con she, he o it. ¿Ven? He, she o it son los que van con das. Las acciones, o sea, los verbos de la rutina que quieres usar en una oración, tengo que agregarle ese al final, al escribirla, ¿sí? Si no, la oración está mal hecha. Estas son las oraciones afirmativas. ¿Qué pasa cuando quiero decir esto mismo, pero de forma negativa? Así como en el video primero vimos al uso de don't, ¿sí? El uso de don't para decir que no. Acá tenemos a doesn't para hacer negative sentences, ¿sí? O sea, ¿significan lo mismo, pero se escriben de dos maneras distintas? Exacto, exacto. Significan lo mismo, pero para do uso don't y para does uso doesn't. Y significan no. Entonces, tomo las oraciones del ejemplo anterior. La primera es con Laura, ¿ven? Vengo a hacer esa misma oración, pero quiere decir que no desayuna a las 7. Entonces digo, Laura, pronombre o sujeto. Para decir que no, tengo que escribir el auxiliar, doesn't, ¿sí? En ese orden, más la acción. Y ojo acá, porque para decir que no, después de don't y doesn't, la acción no lleva S. Se la volvemos a sacar. ¿Por qué? Porque ya está acá en doesn't, ¿sí? No la vuelvo a escribir en el verbo. Entonces, Laura doesn't have breakfast. Desayuna, acá tenemos la acción, y el resto sería a las 7 de la mañana. Ustedes miren acá la comparación. Doesn't y yo puse have, ¿sí? Have. Porque es negativa, pongo doesn't, no desayuna. Y acá en la afirmativa pongo Laura has breakfast. Ahí sí la tengo a la S. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa y lleva S porque está allí. O Laura, que es lo mismo. ¿De acuerdo? La segunda regla es esa, que en las oraciones negativas la acción nunca, jamás debe ir con eso. O sea, que el verbo se vuelve a escribir en su forma original. Como lo había puesto acá. Miren. ¿Ven? Se los vuelvo a escribir como aparecen acá. Vamos al segundo ejemplo. He, acá estábamos hablando de Tomás. ¿Ven? Tomás o he. Y yo puse works at IBM. Trabaja en IBM. Acá le habíamos agregado la S, pasé de work a works. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa en donde está presente el pronombre he. Y me dice la regla que cuando esto se dé así, debo agregarle la S al final al verbo que quiero usar. Ahora esta oración afirmativa la paso a negativa y me queda he, o Tomás también puedo usar, doesn't, no, trabaja, y fíjense que puse work, le saqué la S, ¿sí? De works, se la saco y pongo work, porque ya está acá la S, en el does. No trabaja en IBM, ¿sí? Y ya está. La última, she, o acá estábamos hablando de mi maestra, ¿ven? My teacher. My teacher no
Acuérdense que para das usamos he, she o it. No estudia. Y acá vuelvo a marcar el verbo estudiar, study. Pasamos de tener la S, porque es una oración afirmativa, porque está presente she, le ponemos S. Acá está she, ¿sí? Pero es una oración negativa, entonces el verbo va sin S. Entonces, ¿por qué? Porque la S ya la tiene el doesn't acá. No estudia a la mañana. Yo acá puedo decir she o puedo decir my teacher, ¿sí? No pongo las dos cosas. Yo no puedo poner esto acá al mismo tiempo, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer una oración, tengo que elegir si pongo she o si pongo my teacher. Acá yo se los muestro para que ustedes tengan en cuenta ¿sí? Cómo reemplazar a un nombre propio o a un sustantivo. Bien, la última es mi perro, my dog, que es lo mismo que it. Este pronombre, yo lo dije un montón de veces y lo tienen en la carpeta, que todos los objetos singulares que no sean personas, o sea, animales o objetos, son reemplazables por el pronombre it, que significa eso o esto. Come comida para perros. Y acá le pongo la S. ¿Por qué? Porque está it. It es el que va con das. Y das dice que le tengo que poner la S al verbo. En cambio, esa misma oración, y yo ahí se las dejé vacía a propósito, ahí en esa voy a poner o my dog o ¿qué? It. Muy bien. My dog o it, cualquiera de las dos. ¿Y qué tengo que poner para decir que no? ¿Qué me falta ahí para decir que no? A ver, pensamos un ratito mientras yo puedo agarrar la lapicera. Entonces digo, vamos a enfocar ahí. My dog. Yo elijo escribir my dog, ¿sí? Ustedes pueden poner it. Y acá le tengo que decir que no. Entonces pongo no, ¿qué? ¿Ahí se terminó la oración? No, está mal. Acá solamente dije, mi perro no. Comida para perros, para mascotas. Mis perros no, y me falta decir la acción. ¿Qué no hace? Comer. No come. Doesn't eat. No come comida para perros, para mascotas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Yo acá digo, voy a usar el verbo de la rutina, andar en bici. Ride a bike. Entonces, yo quiero decir en forma positiva que yo ando en bici. Todos los días. Todos los días se dice every day. ¿Qué me falta decir? Yo ando en bici todos los días. Y sí, me falta decir yo, I. ¿Sí? Acá el verbo es montar, andar en bici, ride. ¿Por qué no le estoy poniendo la S? Acá es donde se empiezan por ahí a marear. Porque miro que el pronombre I, ¿sí? Es el que va con, miren, do, ¿sí? Y do no lleva S. Entonces al verbo ride no le escribo la S. ¿Ok? Ahora, quiero hacerlo de forma negativa, a esa misma oración. Entonces, este pronombre I, recuerdo, ya me acuerdo de memoria a esta altura, que es el pronombre que se usa con do o don't. Entonces yo digo, I, después en la fórmula me decía que escriba que no, don't, que yo no que no hago, andar en bicicleta. Y vuelvo a escribir ride a bike. ¿Sí? Y ya está. La misma oración yo la voy a hacer ahora con el uso de do y das. Pero para usar do y das, doesn't, perdón, para usar does y doesn't, acá usé do y don't. Ahora voy a usar doesn't.
¿sí? Y voy a decir Isabel. Quiero decir que Isabel ordena su cuarto. Entonces vamos a usar el verbo limpiar. Clean. Clean su cuarto. Her. Acá esto es su cuarto. Bedroom. ¿Sí? ¿Qué error hay acá? Y sí, no le puse la S a clean. ¿Por qué? Porque Isabel es igual que she. Y she es el pronombre que va con, miren, das. Y das que tiene S. Esa S se la voy a llevar al verbo limpiar. Vamos a ponerlo con otro color. A ver. Cleans her bedroom. Y ahora sí estoy diciendo bien la oración. Isabel limpia su habitación. Porque si no estoy diciendo limpiar. ¿Sí? Ahora esta oración la voy a pasar a forma negativa. No limpia su oración, su habitación. Vuelvo a escribir Isabel o puedo poner she. ¿Y qué tengo que escribir para decir que no? Con she. Muy bien. Doesn't. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que va con she. Doesn't es el auxiliar que va con she. Doesn't. Y según lo que yo les voy a decir ahora, después de los auxiliares don't y doesn't, los verbos que haya usado o tenga o quiera usar no van con ese. Entonces acá vuelvo a usar clean, ¿sí? Clean, pero sin ese. Y continúo her bedroom. ¿Ok? ¿Por qué no le pongo la S a clean? Porque decimos que ya está acá, escrita. Entonces no le vuelvo a repetir. ¿Sí? Y para don't, como no tiene S, don't, el verbo tampoco se la va a llevar. ¿Sí? La palabra do no lleva S. Entonces, el verbo tampoco. ¿Sí? Acá lo importante y fundamental es que se acuerden de memoria cuáles son los pronombres que se acompañan al auxiliar do y al auxiliar das. Finalmente, para terminar esta parte del video, tengo que anotar que el verbo no lleva ese, jamás va a llevar ese, chicos, en oraciones negativas, es decir, en las que están doesn't o don't, porque ya la lleva, por ejemplo, doesn't. Por lo tanto, no es necesario volver a escribirla, ¿sí? Es decir, más fácil, ustedes ven doesn't y ven don't, y automáticamente la acción que ustedes quieran usar la van a volver a escribir como la escribimos al principio acá en un costado, sin nada. ¿Sí? Miren, acá tienen la otra listita. ¿Ven? En ninguna lleva S, porque son oraciones negativas y la regla así lo dice. No le agregamos absolutamente nada. Acá después la miran bien, lo pausan al video y vean de qué manera fui armando y poniendo en orden las palabras para que la oración me quede correctamente armada. Cuando es negativa. El sujeto, Laura, no, doesn't. Luego escribo la acción, desayunar, sin ese, el resto. ¿Sí? Esta formulita la van a repasar varias veces para poder hacer la actividad número 3 o 4, creo que es del trabajo práctico que les mando ahora. Bueno, en el próximo video vamos a ver el uso de los adverbios de frecuencia. De vuelta, ya lo expliqué, pero bueno, hago un apartado en forma de repaso.